Bien, lo primero es felicitarlas, porque ya llevan más de 3 horas escuchando información, ¿ya? Y no es fácil. Para nosotros, obviamente, transmitir información es algo muy relevante y no siempre tenemos la posibilidad de participar de actividades como estas muy bien organizadas, y por eso agradecemos la posibilidad de hacerlo. Y también la invitación a que ustedes se sientan con toda la libertad de, una vez terminada la presentación, hagan las consultas, ¿ya? No hay pregunta tonta, ¿ya? Tonto es aquel que se queda con la duda y no pregunta. Bien, lo que vamos a hablar hoy día, y por eso el título señala insumos comerciales. Igual voy a hacer este énfasis durante la presentación, pero vamos a hablar de aquellos insumos que se adquieren, que se compran, ¿ya? Y que obviamente tienen unas diferencias importantes en términos de la normativa que tienen que cumplir. Ayer nosotros, a través de mi colega Roberto Yarzo, que está por ahí, ¿cierto?, explicó muy bien cuál es el rol del servicio dentro del Sistema Nacional de Certificación de Productos Orgánicos, ¿ya? Importante aclarar que el SAC en este aspecto no certifica, le delegó la responsabilidad a otras instancias de certificar orgánico, ¿ya? ¿Y quiénes son esas otras instancias? Organismos de certificación, que son empresas que cobran por el servicio de certificación, pero hay algo muy importante, que la misma ley también permite que grupos de agricultores se puedan autocertificar. Un sistema muy similar a lo que nos presentó el colega de Brasil, ¿cierto?, donde ahí el costo de esa certificación es lo que la organización determine que vale el trabajo. No dependen de una empresa, dependen del trabajo de ustedes mismos, trabajo colaborativo, ¿ya? Bueno, y en ese contexto, el marco normativo de agricultura orgánica tiene 3 grandes áreas o 3 grandes documentos. Está la ley, está el reglamento, y lo que ustedes ven en color naranja es la norma técnica, que es básicamente donde se encuentran todos los requisitos para ser considerado un productor orgánico bajo certificación. Ese documento, ¿ya? Yo voy a pasar rápido para que entrar en materia. Un poco de historia. Esta ley nació en su vigencia en el año 2007. No podemos decir que es una ley joven, ya lleva su tiempo, ¿ya? Pero tampoco es de las leyes más antiguas que le toca administrar al servicio. Y cuando nació, la evaluación de las sustancias que se utilizan en agricultura orgánica era responsabilidad de las empresas certificadoras, no del SAC. Y teníamos una dificultad muy grande porque todos aplicaban criterios distintos. Y habían productos que no debían estar a disposición de los agricultores y estaban, ¿ya? Bajo esa lógica, se buscó en el año 2011 que esa facultad que tenía esta empresa de certificación pasara al SAC, siendo un gran desafío para nosotros porque era una actividad importante, crítica, pero que no dimensionábamos el volumen de productos que había que evaluar. En el año 2016, el documento que regulaba estos insumos cambió de decreto 17 a decreto número 2 y se agregaron algunos criterios para poder evaluar los insumos, ¿ya? ¿Por qué es importante un criterio? Es lo mismo que pasa cuando un alumno o alumna está en clases y va a ser sometido a una prueba. ¿Ustedes creen que es justo que se le apliquen distintas pruebas a todos los estudiantes de manera distinta? No. La idea es que exista una sola prueba para que todos puedan, ¿cierto?, tener la posibilidad de demostrar que son capaces de superar esa prueba. Bueno, eso es lo que pasó ahora con el año 2016, donde se estableció esa prueba para que quien quiera comercializar un insumo para agricultura orgánica la pase. Esa es la idea. Y en el año 2023, o sea, recién ahora, nosotros tenemos, en el año 2023, o sea, ahora, tenemos un procedimiento específico y tarifas, porque muy pocas cosas en la vida son gratis. El aire, la luz, la amistad, bueno, alguna amistad tiene precio, pero no importa, ¿ya?
Y obviamente todo este trabajo que le estamos diciendo que hacemos tiene un costo, pero tampoco es un costo que no se pueda manejar. Ahí se los voy a mostrar, ¿ya? Bueno, entrando en materia, ¿todos entendemos lo mismo cuando hablamos de insumos? Primera pregunta. ¿Me podrían decir algún insumo que ustedes utilizan o que han escuchado que se utiliza en agricultura orgánica? Fertilizante, roca fosfórica. Bien, entonces, ¿qué es un insumo? Una sustancia, un compuesto, que quiere decir que son dos o más sustancias, ya es un compuesto. Un organismo biológico. ¿Qué organismo biológico se utiliza para agricultura orgánica o en el campo? Ayer vimos una presentación, ¿cierto?, que nos mostraba los beneficios de los microorganismos en las raíces. Exactamente, una lombriz. Material básico, producto formulado, o sea, el concepto de insumo es bien amplio, es un gran paraguas, ¿ya? ¿Qué se utiliza para producir o procesar? Es como cuando estamos cocinando en nuestras casas, el plato final es el producto formulado, pero ese plato tiene muchos ingredientes, incluyendo el cariño. Pero ese no pesa, ese no se compra, ese se entrega. Ya. Y ahí tenemos algunos ejemplos. Todos esos son insumos que se utilizan en agricultura orgánica. Productos que están envasados de diferentes formas. Aquí no importa el envase, ¿ya? Lo que importa es para qué se utiliza. Pero la pregunta es, ¿por qué será necesario evaluar estos insumos? Y tenemos 4 razones muy importantes. Cuando alguien compra, está pagando. Y cuando uno paga, exige. Si se evalúa un insumo, o si el insumo se procesa o se somete a este proceso, quien lo elabora tiene la obligación de dar ciertas garantías, ¿ya? Si yo soy una empresa que vende talco, lo que tiene que venir dentro del envase que yo vendo es talco y no ceniza. A eso se refiere el numeral 1, que es genuino, ¿ya? Se puede evaluar. 2, además, el servicio lo que hace es evaluar el respaldo científico que hay detrás de ese insumo. Si el insumo dice que hace algo, se le exige que lo demuestre con un estudio. Hemos visto durante estos días de presentación, ¿cierto?, que se presentan estudios para que las personas que están en este escenario digan, yo le estoy diciendo algo que es verdad, que es comprobable, ¿ya? 3, se garantiza la efectividad. ¿Para qué ocupo ese talco? ¿Para qué ocupo el jabón potásico? ¿Por qué aplico guano? ¿Por qué hago bocachi? Hay una efectividad que quien vende, si está bien evaluado, está garantizada, ¿ya? Y todos los que utilizan estos productos también, de cierta forma, se tienen que proteger. Porque todas las sustancias, todas, son tóxicas en algún momento. Si yo les digo, el agua es tóxica, ¿me creen? En una celebración, claro que es tóxica, ¿ya? Pero al día siguiente es necesaria. Si yo tomo agua, ¿me voy a dañar? No. Pero si tomo 60 litros de agua, 70 y más, ¿me voy a dañar? Sí, y es agua. Es la misma agua. La única diferencia entre una sustancia que hace bien y otra que hace mal es la dosis. Esa es la diferencia. Entonces hay algunas sustancias que con dosis pequeñas generan daño y otras sustancias generan el mismo daño pero con mucha cantidad, ¿ya? Entonces, todos los insumos pueden hacerle daño a ustedes, a nosotros, a los consumidores, a quien sea, dependiendo de la dosis. Entonces, se evalúa y se ve si en la dosis que se está recomendando aplicar el producto hay o no daño a quien lo manipula, a quien se va a comer ese producto, ¿ya?, a quien lo va a distribuir, y algo muy importante que es la gran diferencia de la agricultura orgánica y la agricultura con bases agroecológicas, que es el medio ambiente. Porque todos los insumos que se evalúan en agricultura orgánica, aparte de ser evaluados en la sustancia, también se ve el efecto en el medio ambiente. Y si hay un insumo que lo daña, no se autoriza. Porque esta agricultura hay que cuidarla, es una agricultura distinta. Es una agricultura especial, es una agricultura que tiene mucho trabajo.
como para dañarla solo porque no se evaluó bien un insumo. Por eso es tan importante que los insumos tengan este control. Es así que los insumos se tienen que ordenar, ¿ya?, por categorías, porque no todos sirven para todo, ¿ya? Si ustedes tienen un problema de una plaga, no pueden aplicar un fertilizante porque no van a solucionar su problema de plaga. Entonces, en el decreto número 2 de la Ley de Agricultura Orgánica, existen 7 listas en donde se agrupan todos los insumos. Está la lista 1 de fertilizantes y acondicionadores de suelo, la lista 2, plaguicidas para el control de plagas y enfermedades en vegetales, la lista número 3, insumos y procedimientos para el control de plagas y enfermedades en animales, la lista 4, materias primas y aditivos para la alimentación animal, insumos para el control de plagas y enfermedades apícolas, insumos y procedimientos para limpieza y desinfección de superficies, ¿ya?, y insumos permitidos para toda la producción de vino orgánico. Si se pueden dar cuenta, es bastante amplia el número de categorías que existen, ¿ya? ¿Y dónde están listadas esas sustancias? ¿Dónde las encuentro? En el Sistema Nacional de Certificación de Productos Orgánicos, la ley, el reglamento y específicamente en el decreto número 2. Pero ahí están solo las sustancias activas. Y ustedes dirán, ya me está enredando la cabeza con tanto término que me está diciendo, ¿ya? Pero no es tan difícil. Un producto que se vende, que se comercializa, normalmente tiene 2 componentes como mínimo: la sustancia activa, la que hace el efecto, y un o más coformulantes, que son sustancias que ayudan a que la sustancia activa haga su efecto. Adicionalmente, y ahí se ve a la derecha un icono de una fábrica, es que durante el proceso de evaluación también se evalúa cómo se fabrica ese insumo. Porque el insumo puede ser muy inocuo, puede no dañar, puede ser efectivo, todo lo que vimos antes, pero su proceso puede ser muy contaminante. Y ese insumo, por lo tanto, no es apto para agricultura orgánica, ¿ya? Entonces, ¿cómo saber cuál es el producto que se puede utilizar en agricultura orgánica? Desde el punto de vista comercial, hay un listado, que es un listado alfabético por nombre comercial, cuál es la sustancia activa que contiene, quién es el fabricante o distribuidor, que es muy importante, y cuál es la categoría de insumo que corresponde. Esa es una información que nosotros podemos hacer llegar. Si ustedes se registraron con sus respectivos correos electrónicos, se las podemos hacer llegar para que puedan consultarla. De todas maneras, en todas las regiones tenemos oficinas del Servicio Agrícola y Ganadero, a los cuales también ustedes pueden consultar, precisamente por este tema, porque créanme que el uso de insumos que no está permitido es una de las faltas más recurrentes, solo por desconocimiento. No es porque no hayan alternativas, ahí están. Y esta lista se va actualizando permanentemente. Entonces, muy importante, aquí yo hago un hincapié. Si son productores certificados orgánicos o quieren entrar al sistema de certificación orgánico, este ejercicio lo tienen que hacer siempre. Primero, revisar en la normativa, en el decreto número 2, en los anexos, si las sustancias activas que ustedes quieren utilizar están ahí. Si esas sustancias no están en ese listado, no se puede usar. Aunque les diga el asesor, no, ocúpalo si funciona, no, porque este es un sistema regulado, y el sistema regulado significa que hay que cumplir algo rígido, establecido. Pero no es la única lista de las cuales ustedes se tienen que preocupar, porque recuerden que les acabo de decir que todos los insumos comerciales, es decir, que tengan sustancia activa, más coformulante y una empresa de respaldo, están en el listado que nosotros les vamos a hacer llegar. Está en la página web del SAC también, ¿ya? Porque ahí no solamente está la sustancia activa, está el coformulante y la empresa. Ustedes tienen el derecho de saber qué es lo que están comprando y a quién se lo están comprando,
Probablemente me dirían, ya, ¿y los que yo fabrico dentro del predio? Lo estaban pensando, ¿no? Díganme que sí. ¿Se entiende el concepto de intrapredial? Un bocachi, ¿se compra o se hace en el predio? Se hace. El compost, normalmente se hace, pero ustedes pueden ver, ¿cierto? Aquí algunos están, hay comercialización de compost, pero ese compost tiene que cumplir los requisitos que le acabo de decir. Todo esto aplica para un producto comercial. Cuando hablamos de un intrapredial, ¿quién reconoce esto? ¿Qué es lo que es eso? De color verde. Un pasto muy especial. Muy bien, es un purín de ortiga. Eso es un intrapredial. ¿Ya? Esa imagen de la izquierda arriba, ¿qué es? Muy bien, crisantemo. ¿Para qué se utiliza el crisantemo? Purín, ¿para qué? ¿Para qué lo aplica? Para los bichitos, para los insectos. Es un insecticida natural. Pero al ser un insecticida natural, mata, daña. ¿Y usted cree que al prepararlo no nos vamos a dañar nosotros también? Ojo con ese tema. Que los productos sean naturales no significa que no hagan daño. Hay que considerar que si mata a un organismo también le puede dañar a uno. Eso es una recomendación. ¿Ya? Y acá está el bocachi como ejemplos. Toda la normativa aplica a los productos comerciales, los que se venden, los que hay una empresa detrás, los que se elaboran dentro del predio no entran dentro de esta, digamos, obligación de demostrar ciertas cosas. Y cuando ustedes quieran ocupar algo para preparar dentro de su predio sin venderlo, solamente basta con revisar si la sustancia activa está en el listado del decreto, nada más. No tienen que ir al otro listado porque eso es para insumos comerciales. ¿Ya? Ahora, si alguien dice, mira, me sobró, hice 3 tambores de purín de ortiga y ocupé 1, me sobran 2 y lo vendo, ahí entramos en el otro sistema. Y si no está en el listado, el productor orgánico no lo puede ocupar, aunque sea purín de ortiga. ¿Por qué? Porque se está comercializando, ya la figura cambia. ¿Ya? El procedimiento de evaluación, yo lo voy a pasar muy rápido, no se preocupen que va a ser muy complejo. De insumos comerciales es el siguiente. Tiene que haber una presentación formal ante el SAC a través de un formulario y se le pide que se acompañen documentos que sustenten la categoría, la identificación del producto, ¿ya? Y el cumplimiento de normas base. ¿Qué es eso de la norma base? La norma base es todo lo que los productos, la gran variedad de productos que se pueden utilizar en agricultura orgánica, incluyendo plaguicidas, pero no sintéticos, naturales como el que vimos recién, tienen que cumplir antes de ser evaluados para agricultura orgánica. Esa es la norma base. Y así ustedes pueden ver en el primer recuadro, cuando son productos para la parte agrícola, hay registros SAC, hay registros ISP, hay registros Cernapesca. ¿Para qué insumo se requeriría un registro de Cernapesca? ¿Se imaginan? Para las algas. ¿Por qué? Porque el alga es muy buena para la agricultura. Pero ¿qué pasa si la empresa que la está extrayendo la está haciendo de un sector de conservación marina? Y por estar haciéndolo bien en la parte agrícola, estamos generando un problema en la parte acuícola. Por eso es tan importante que se haga esta evaluación en 360 grados, que no solo nos preocupemos de una parte, sino que de todo el sistema. Eso no pasa necesariamente con insumos que no van a agricultura orgánica. Ya, esa primera etapa tiene un costo, 0,38 UTM. Ahí después lo voy a transformar a peso. Para pasar a la primera fase, en donde se hace una revisión si efectivamente ese insumo cumple con todos los requisitos base, es una revisión rápida, ¿ya? Y ver si la categoría que están presentando es la correcta. Si eso cumple, pasa a la etapa 2, donde es mayor el costo, 6,36 UTM, porque aquí el análisis es más profundo. Aquí se empieza a desmenuzar todos los componentes, todos los procesos de fabricación, todos los permisos adicionales que probablemente debe cumplir, ¿ya? Es un proceso más profundo.
Un insumo para agricultura orgánica no puede tener trazas, no puede ser hecho en base a ni asociado a transgénicos. Por ahí escuchaba, ¿cierto?, la persona que estuvo antes de mí del tema de los transgénicos. Bueno, los insumos para agricultura orgánica deben ser libres de OGM. Y la cuarta etapa es el resultado, en donde el SAC le entrega un documento de aprobación o rechazo a la presentación que hizo la empresa. Entonces es un proceso formal. Y solo después de ese resultado aparece en el listado. El costo total del proceso ronda alrededor de los 420.000 pesos a la UTM de marzo. O sea, es un proceso que una empresa podría cumplir. No es una traba, ¿ya?, que existan tarifas asociadas. Ya para ir terminando, algunos datos para que vean, a la fecha, en el listado de insumos comerciales que les mostré delante y que les vamos a hacer llegar, existen 1.133 insumos. No es un problema de disponibilidad de insumos la producción orgánica, probablemente sean otras cosas, pero no es porque no tenemos insumos. En algún momento de la historia sí faltaban, pero ahora esto no existe, ¿ya? No es una traba. Y el tiempo de respuesta que estamos ofreciendo a las empresas que nos presenten algún insumo comercial para la evaluación es de 7 meses, porque es súper importante también manejar esos tiempos. Y esos 1.133 productos se distribuyen, como ustedes ven en el gráfico. El 60% de lo que está en ese listado está orientado a la nutrición vegetal, a mejorar el suelo, lo cual es una cifra muy buena, porque estaríamos todos asustados y preocupados si ese 60% fueran productos para el control de plagas. Lo que quiere decir que la disponibilidad de productos para mejorar la planta y el suelo es alta. Hay que aprovecharla. El 24% son productos para el control de plagas, ¿ya?, y el 8% en términos de importancia son productos para desinfección y sanitización, ¿ya? Lo interesante es que dentro de este listado también están insumos biodinámicos. Y uno diría, ¿pero por qué están ahí si el biodinamismo tiene otra concepción? Porque ¿qué pasa si ustedes quieren aplicar un insumo biodinámico no siendo biodinámico? ¿Hay alguna restricción? Ninguna. Ninguna. Porque lo que ustedes están demostrando es que quieren utilizar un insumo que no va a generar daños en el medio ambiente. Y pueden ocupar esta lista aun cuando ustedes no sean productores orgánicos todavía. Yo creo que es una buena fuente de información para que ustedes tomen buenas decisiones en lo que quieren hacer en el campo. Y para terminar, vuelvo a recordar que si ustedes quieren utilizar un insumo para agricultura orgánica, el primer paso, en ordenaditos, ir al decreto 2, ver en los anexos y buscar si la sustancia activa está ahí. Si está ahí, perfecto, yo quiero comprar el insumo, búsquenlo en la lista de insumos comerciales, que se nutre de esa. Pero no solo se queden con la primera, porque ese es un error muy recurrente, por eso quisimos recordarlo, enfatizarlo y obviamente dejar abierta la posibilidad a todas las consultas, todas las dudas que ustedes quieran hacer, ¿ya? Muchísimas gracias por su atención.